Gracias a PC Solución por la confianza en brindarles a ustedes, muchachos, charlas en relación con los aspectos empresariales que tienen que ver con la realización de el cumplimiento de ciertas obligaciones que tienen que ver con las empresas. Bueno, muchachos, aquí en estos meses de mayo y junio es tradición que aquellas empresas que hayan obtenido utilidades, oye, incluso las que no, quiero decirles, quiero comentarles que es muy importante esta primera información que tenemos que darle a los trabajadores. Dice la Ley Federal del Trabajo que tienes que entregarles a los trabajadores copia de la declaración anual. Personas morales deben de presentar su declaración a más tardar el 31 de marzo. A partir de ahí comienzan a correr los plazos. Personas físicas presentan su declaración. En este año 2022, en lugar de ser el 30 de abril, se prorrogó al día 2 de mayo, pues porque el sábado 30 de abril pues es un día inhábil. Por ser día inhábil, el plazo se prorrogó al siguiente día hábil, que resultó ser el día 2 de mayo. Entonces las personas físicas tuvieron que haber presentado ya su declaración como personas físicas ese día 2 de mayo. Entonces, a partir de estas fechas comienzan a correr los plazos. No sé, a ver si les propongo, yo traigo mi presentación aquí lista, pero ¿qué les parece si mejor hacemos una sesión dinámica como de preguntas y respuestas? Les dejo ahí los micrófonos. ¿Quieren ustedes hacer una pregunta? Queremos oír tu aguardientosa voz. Si eres caballero y tienes por ahí alguna duda, yo sé que tienes una duda personal. Suéltala, desembucha. Yo creo que lo podemos aprovechar la sesión para eso. O si no, abrimos nuestra hoja de cálculo y ¿qué te parece si ya nos vamos directo a calcular la PTU? Lo que tú me digas, yo soy materia dispuesta. Solamente te doy 2, 3 aspectos que son básicos y necesarios y resolvemos preguntas. Ahí estoy pendiente del chat. O si quieres plantear tu duda de viva voz, adelante. ¿Cómo la ves? Entonces tú me dices, lo pongo aquí en el chat. Dice, por ejemplo, Araceli que hagamos el ejercicio y al final exponen las dudas. ¿Les parece entonces? Bueno, entonces, aspectos básicos que debemos de tener en cuenta para esta importante obligación, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Entonces, fíjate cómo tenemos que cumplir con estos plazos y también necesitamos tener una, déjame, me adelanto. Porque esta también es una importante obligación que debemos de tener y muy pocos lo tienen, déjame te digo. Todo el mundo se pone a hacer el reparto de utilidades, pero oye, espérame, alguien tiene que hacer el reparto. El reparto lo tiene que hacer una comisión mixta. Lo encontramos en el artículo 125, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Ahí dice que una comisión mixta integrada por el mismo número de representantes del patrón y de los trabajadores tiene que elaborar este proyecto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, formar nuestra comisión. Una acta administrativa. A ti que te encanta hacer actas administrativas. Bueno, necesitas hacer un acta de trabajo, un acta en donde miembros de la comisión se reúnan para hacer este reparto de utilidades. La comisión es la que lo hace, no el patrón.
Esa comisión está formada por representantes de los trabajadores y del patrón. El patrón no tiene problemas, el patrón no nombra a sus representantes, pero ¿y los trabajadores? ¿Cómo le hacen los trabajadores para nombrar a las personas que van a estar como representantes? Bueno, tenemos que ver que hay empresas que tienen sindicato y empresas que no tienen sindicato. Bueno, ¿cómo está tu empresa? ¿Tu empresa tiene sindicato? Bueno, pues más o menos por ahí del mes de abril, personas morales, que son las que tienen sindicato. No, las personas físicas también pueden tener sindicatos si son empresas con un buen número de trabajadores. Bueno, ¿sabías que para formar un sindicato en tu empresa, el número mínimo de trabajadores son 20? Si tu empresa es de 20 trabajadores para arriba, si los trabajadores lo desean y se ponen de acuerdo, pueden formar un sindicato. Y tú como patrón, pues tienes que aceptar la formación de ese sindicato. Entonces hablamos que el número mínimo son 20. Entonces tu empresa debe ser de 20 trabajadores para arriba. Oye, si mi empresa tiene 15, no es obligatorio tener sindicato. Me dice el patrón, entonces, ¿qué hago? ¿Les meto ahí una represión? No hagas nada. Déjalos que se reúnan. Nada más diles que porque no tienen el número mínimo de trabajadores, pues el sindicato no tendrá reconocimiento legal. Sí puede formarse sindicato, yo no digo que no. Y es lo que le digo a los patrones. Déjalos que se organicen, déjalos que formen su sindicato, simplemente que no tendrá representación legal. La ley no les va a dar ese reconocimiento. Pero oye, acá entre nos, es más fácil platicar con 2 o 3 personas, representantes de los trabajadores, que con los 15 que tienes, ¿no? Yo creo que sí es factible llegar a un acuerdo y tú les dices, bueno, está bien, podemos firmar un contrato, pues no por el contrato colectivo, dado que pues el sindicato no existe, pero nos ponemos de acuerdo y ya los contratos individuales pues tendrán las mismas prestaciones para todos. Yo no le vería problema. Fíjate que es importante eso, ya que no te habías dado cuenta de ese detalle. ¿Y por qué es importante? Porque si tu empresa tiene sindicato, pues entonces el sindicato será quien nombre a los representantes para que se sienten a trabajar en la elaboración del proyecto de reparto de utilidades. Se le dice proyecto, pues porque van a ponerse a discutir todo lo que envuelve la preparación del reparto. Pues por eso se menciona y se dice que se va a elaborar un proyecto para que lo autorice esta comisión. No es que lo haga el patrón, lo tiene que hacer esta comisión mixta. Bueno, ¿cuántas personas deben formar parte de la comisión? Bueno, la Ley Federal de Trabajo nada más nos dice que tengan el mismo número de representantes. Yo te recomiendo pues que sean 2 personas y 2. No necesitamos más. 2 representantes del patrón, 2 representantes de los trabajadores. Si tiene sindicato, pues que el sindicato los nombre. Las personas que ellos designen. Oye, pero si no tenemos sindicato, bueno, entonces si no tienes sindicato, yo te recomiendo como patrón, pues que pongas ahí una circular en el tablero de avisos, ahí en el reloj checador. Avísales que, pues, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, hay que formar una comisión y que requieres que los trabajadores nombren a 2 personas. Pero ellos, ¿cómo le van a hacer? Bueno, tú pones ahí en esa circular. Estimados trabajadores, favor de reunirse entre ustedes para que nombren a 2 personas para que formen parte de la comisión mixta para la formulación del proyecto de reparto de utilidades. Tal y como lo dice el artículo 125, fracción primera, porque ahí dice que debemos tener una comisión formada. Artículo 125, fracción primera.
Bueno, entonces ya que los trabajadores entre ellos mismos se pongan de acuerdo, a ver, a la hora de la comida, ¿no? Muchachos, ¿quién quiere? Ya que ellos los nombren. Se hacen por ahí una lista de asistencia rápida, sencilla. A ver, muchachos, ¿quién está? Somos 15 trabajadores. De los 15, habemos 10, es mayoría. Ok, ¿a quién nombramos? A Pepe y a Araceli. Ándale, para Araceli, por andar siempre de metiche. Entonces, firman esa lista de asistencia, así rápido. Los abajo firmantes, nombre y puesto. Hay unos con su CURP para que se identifiquen. Nombre, puesto y CURP. Nombramos a Pepe y a Araceli como nuestros representantes ante la comisión mixta para la participación de los trabajadores en las utilidades. Así sencillo. Y ya que firmen las 10 personas que estuvieron ahí presentes. Y listo, se lo entregan al patrón. Patrón, aquí están, nos reunimos el día de ayer a la hora de la comida y aquí están el nombramiento de los 2 representantes de los trabajadores. El trabajador Pepito y la trabajadora Araceli. Correcto, entonces ya están los que nombró el patrón. Casi siempre es el contador y el de nóminas. Sí, pues ellos tienen la información. Y por parte de los trabajadores, pues el del almacén y un chofer. O una de las secretarias, la secretaria del departamento de ventas y uno de los vendedores. Yo no sé, ya ustedes deciden. Entonces, ya tenemos a los miembros de la comisión. Entonces, ya que están los 2 representantes, entonces nos ponemos de acuerdo para reunirnos a más tardar el 10º día hábil posterior a la fecha en que debió presentarse la declaración. ¿Por qué ese día? Bueno, es que ese día hay que entregarle, el patrón tiene que entregar a los trabajadores copia de la declaración. En la declaración del impuesto sobre la renta, ahí se especifica si hubo utilidades. No hubieron utilidades. Si hay, nos ponemos a chambear. Si no hay, también nos ponemos a chambear. Debe de quedar evidencia de que sí hubieron utilidades, no hubieron utilidades. ¿Quién hace constar eso? La comisión mixta. Por eso, el inspector del trabajo puede llegar a hacer una inspección únicamente para revisar a ver si es cierto que repartiste utilidades. Es que ya hubieron quejas de los trabajadores. Es que la empresa no repartió utilidades. ¿Y por qué no repartieron? Ah, bueno, ahí está el proyecto preparado por la comisión mixta, donde dice no hubieron utilidades. Mala suerte, ¿no? Este ejemplo que te pongo aquí en pantalla de una acta de trabajo de la comisión mixta, seguimos este orden del día. Punto número 1, recepción de la copia de declaración del último ejercicio fiscal del patrón. Número 2, conformación de la comisión mixta para elaboración del proyecto. Número 3, revisamos todos los papeles necesarios para, número 4, elaborar el proyecto. Ese debería ser nuestra orden del día. Y vamos desahogando punto por punto. Número 1, pues el patrón entrega la declaración. Número 2, los asistentes aceptan su encargo, por lo que se declara formalmente constituida la comisión mixta. Número 3, se revisan los datos. Al revisar los datos, pues llegamos a la conclusión de que no hay utilidades de repartir. Entonces, punto número final, como no hay utilidad de repartir, pues entonces cerramos la sesión y vámonos. En lugar de que no hubieron, sí hubieron, entonces en el número 4 hacemos todo el proyecto, hacemos nuestra hoja de cálculo, recibimos las nóminas, recibimos toda la información por parte del patrón, por parte del área de nóminas, el área de contabilidad, aquella área que se encargue de llevar el control de las nóminas. Para, con base en esa información, preparar el proyecto.
Y ya que tenemos listo, pagar. Si tuvimos la fortuna de tener utilidades, pues hay que calcular lo que corresponda a cada uno de los trabajadores. La utilidad se reparte en función a los días que trabajaron y al salario que percibieron. Con esta definición, te das cuenta que, por ejemplo, en un mismo puesto, vamos a suponer que Pepe y Araceli trabajan en el mismo puesto, los dos son almacenistas. Más que Araceli está en el turno de la mañana y Pepe está en el turno de la tarde, tarde-noche. Entonces, pero los dos manejan el almacén, perciben el mismo salario. Y ahora, a la hora de realizar el cálculo, resulta que Araceli sacó 100 pesos de utilidades y Pepe está bien enojado porque nada más va a recibir 80. ¿Cómo es posible si Araceli gana lo mismo que yo? Si Araceli hace lo mismo que yo, ¿por qué Araceli va a recibir 100 pesos de utilidades y yo voy a recibir 80? Está muy enojado, Pepe. Ahorita la comisión le explica al trabajador que tenga dudas de dónde salen los cálculos. Por eso necesita saber la comisión cómo calcular la utilidad en función a los días y cómo calcular la utilidad en función a los salarios. Esos salarios, pues obviamente van a estar en función a los días que trabajaste. Eso está íntimamente relacionado. Entonces ya cuando le explicas a Pepe el motivo por el cual él va a percibir menos utilidades que su compañera, ya le debe de quedar claro. Las utilidades, muchachos, pues es un derecho constitucional, está establecido en el artículo 123, en donde tú vas a poder recibir una parte de lo que ayudaste a generar. El negocio funciona gracias a la participación del trabajador. Negocio, hay muchos negocios en los cuales requieres el apoyo del trabajador. Y sin ese apoyo, pues el trabajo no se realizaría. No elaborarías tu producto, no darías tu servicio, no tendrías ingresos, no tendrías utilidades. Oye, todo negocio busca el lucro, ¿no? ¿Tú crees que la señora de las telayudas famosa, que se hizo famosa porque vio la oportunidad? Digo, aquí no hay nadie que diga que no. Ella se iba a poner allá afuera, pero vio la oportunidad y se metió. Si ella hubiera, cuando se dio cuenta que había oportunidad de meterse, si ella hubiera llevado un ayudante, tal vez hubiera ganado lo mismo, o tal vez un poquito menos, porque le pudo haber pagado a su ayudante, pero hubiera terminado más pronto. Entonces, el beneficio, a lo mejor obtuve menos utilidades porque le tuve que pagar a mi trabajador, pero terminé en menos tiempo. El esfuerzo fue menor gracias al apoyo y a la colaboración de esa persona física que tú contratas de manera subordinada a ti. Por eso el trabajador es el que tiene derecho a recibir el pago de las utilidades, porque él aporta su granito de arena para esa obtención. Ya el patrón ya obtuvo sus dividendos, sus utilidades. Por eso el patrón no recibe utilidades. Oye, pero es que yo trabajo en mi empresa. Ah, pues claro que sí, es tu empresa, ¿no? Yo no conozco ningún patrón que no trabaje, que no esté al pendiente de su empresa. Por eso, cuando ya no le da tiempo de observar todo, ya necesita el apoyo de alguien, pues comienza a contratar a sus trabajadores. Persona física que te va a prestar un servicio subordinado. ¿Qué quiere decir subordinación? Que tú como patrón dispones del trabajo de tu trabajador. O sea, a tu trabajador le dices lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en dónde lo tiene que hacer
¿A qué hora lo tiene que hacer? Por eso es tu trabajador. ¿Te fijas? ¿A quién va dirigida el pago de las utilidades? A la persona física que es trabajadora de otra persona física o persona moral. Un patrón puede ser una persona física o una persona moral. Por eso es importante dejar bien claro quién tiene derecho a recibir el pago de las utilidades. Si tú me demuestras que tienes un jefe, que tienes un horario, un puesto de trabajo, que existe alguien que te dice lo que tienes que hacer, eres un trabajador al servicio de otra persona. Entonces tú, si esa empresa obtuvo utilidades en el ejercicio anterior, pues tiene la obligación de repartir ese 10%. 10% de la utilidad obtenida se va a repartir en favor de los trabajadores. Por lo tanto, pues el patrón no recibe, desde el punto de vista laboral, no recibe ningún pago de ese 10% que ya se apartó para el trabajador. Entonces, la utilidad se reparte de acuerdo con los días que trabajaste en el ejercicio y al salario que percibiste. En función a los días laborados. ¿Qué vamos a tomar en consideración para las utilidades en función a los días? Días efectivamente laborados. Dice la Ley Federal del Trabajo que por cada 6 días tienes derecho a descansar un día con goce de salario. Entonces, suponiendo que tu nómina fuera semanal, laboras 6 días, descansas uno. Oye, si fuera quincenal también, en una nómina quincenal, tú trabajas 6 y descansas un día con goce de salario. Entonces, se te registran todos como días laborados, tus días no ordinarios de trabajo. Y también se toman en cuenta tus descansos por haber trabajado esos días. Entonces, si trabajaste 6, descansaste 1, entonces 7 días de la semana. Entonces, esos días se consideran dentro del cálculo del reparto. Los permisos con goce. Los permisos con goce pueden ser contractuales o pueden ser permisos con base en la Ley Federal del Trabajo. Oye, ¿pero hay permisos legales? Sí, en la Ley Federal del Trabajo. El único permiso legal es el de paternidad. Si yo soy papá, te traigo el acta de nacimiento de mi hijo y tengo derecho a 5 días laborables con goce de salario a partir del día que nace el hijo. Entonces, casi siempre el trabajador te avisa el mero día. Patrón, estoy aquí en el hospital porque mi señora está en ginecología, ya va a nacer el bebé. Automáticamente le dices, bueno, pues a partir de hoy va a ser tu primer día de permiso de paternidad. Perfecto. Entonces es el único permiso legal que tenemos y que lo tendremos que considerar dentro de esta suma de días para efecto de las utilidades. Contractuales. ¿Qué es eso de contractuales? Bueno, tú tienes ahí tus prestaciones en favor del trabajador. Si tú quieres darle al trabajador un permiso porque algún familiar falleció, oye, es una prestación,
muy, muy bien recibida por parte de los trabajadores. Hoy pues tienen un problema personal, pues, apóyalos. Siempre les he recomendado, háganse un reglamento, un plan de prestaciones. Oye, este es un salario emocional. ¿Te acuerdas? Sí has visto, ¿no? Que está de moda eso de, no todo es salario, este es un salario emocional. Ok, te voy a dar permiso porque falleció. Puedes poner ahí en tu reglamento hasta qué grado de parentesco, ¿no? Si me preguntas mi opinión, yo le daría por fallecimiento del cónyuge, de los hijos y de los papás, nada más. Por ejemplo, matrimonio también es una prestación muy bonita que te buscan los trabajadores. Y el cumpleaños, fecha de cumpleaños. Entonces ahí tienes permisos con goce. Las vacaciones disfrutadas, porque tienes derecho a descansar en días laborables. Los días festivos, porque no trabajas, tienes derecho a descansarlo con goce de salario. Y en el caso de las mujeres, las incapacidades por maternidad. Y en caso de accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo, se consideran los trabajadores en estado activo. ¿Qué días no consideramos? Los ausentismos, porque no colaboraste al logro de las utilidades. Los ausentismos incluyen permisos sin goce y todos aquellos factores, todos aquellos incisos que están señalados en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Dentro de este artículo 42, que habla de la suspensión de la relación de trabajo, encontramos las incapacidades por enfermedad general. Entonces, esos días no se consideran. Salarios. Salario solamente por trabajar en estos días que acabamos de considerar. Oye, pero es que a mí me pagan bonos, me pagan horas extras, me pagan prima dominical, me pagan el aguinaldo, me pagan la prima vacacional. Esas otras prestaciones no se consideran. Únicamente el salario por cuota diaria. ¿Cuánto le pagas al trabajador por su jornada de trabajo? Es que convenimos 10,000 pesos mensuales. Bueno, para sacar el salario diario, entonces sería 10,000 entre 30. Y ya obtendríamos el salario por jornada. Entonces, el salario por jornada lo multiplicamos por los días que efectivamente laboró en el año. Ese salario ya lo tienes ahí en tus nóminas. ¿Cómo lo pagas el salario? ¿Cómo tienes tu recibo de nómina? Yo imagino que tienes el concepto percepciones. Percepciones. Salario por los días que laboraste. ¿Cuántos días laboraste? Si laboraste 6 y tu salario por jornada es de 200 pesos, entonces en esta columna de percepciones vas a recibir 1,200, ¿no? Vamos a ponerle aquí salario diario. En esa semana percibes 1,200 y te tienen que pagar tu día de descanso. Tu día de descanso serían 200 pesos. Entonces, semana por semana, estos son los conceptos que vamos a ir sumando. También, si se atraviesa el día festivo. Cada día festivo que se atraviese, también tenemos que sumarlo. Y también tenemos que sumar en el año
las vacaciones que disfrutaste. Porque es obligatorio que te vayas a descansar y vas a descansar con goce de salario. Entonces, si por ejemplo en tu primer año te fuiste 6 días de vacaciones, quiere decir que por esas vacaciones te pagaron 1,200 pesitos. Entonces, estos son los conceptos que tienes que sumar. En tu nómina debes de llevar el acumulado de estos 4 conceptos. Entonces, ya tenemos los días efectivamente elaborados. Podemos descontar las incapacidades por enfermedad, todo lo que tiene que ver con suspensión de la relación de trabajo, permisos sin goce, ausentismos, faltas justificadas, faltas injustificadas. Esos días no se consideran. Y por haber laborado, pues únicamente con estos conceptos. Ya tenemos entonces los acumulados anuales, trabajador por trabajador, de sus percepciones y de los días que correspondieron a esas percepciones. Trabajadores de confianza. En el caso de los trabajadores de confianza, el salario, la suma del salario anual va a estar topado. Entonces, sacas el acumulado anual de estas prestaciones. Y en el caso del personal de confianza, ellos van a estar topados con el 20% del trabajador sindicalizado o de base. Si no tienes sindicato, entonces te vas a agarrar al trabajador de planta. Trabajador de base o de planta. El que haya percibido mayor salario en el año. ¿Cuál salario? Estos 4 conceptos. Vas a tomar entonces el salario anual mayor del sindicalizado o de base, si no tienes sindicato, y lo multiplicas por el 20%. Entonces lo multiplicamos por 1.20, ya de una vez para obtener ese importe. Oye, pero ¿quién es trabajador de confianza? Si tienes sindicato, fíjate qué chistoso. Si tienes sindicato, dices que los que no estén en el sindicato son de confianza. Y no es cierto. Ah, caray, ¿cómo que no es cierto? No, vamos a ver nuestra Ley Federal del Trabajo. Porque la Ley Federal del Trabajo nos da la definición de lo que debe ser un trabajador de confianza. Vamos a abrir aquí nuestra ley. Ley Federal del Trabajo. Borramos pizarrón, ya copiaron. ¿Dónde está la definición de trabajador de confianza? Eso lo encontramos aquí en el artículo, fíjate, del artículo 8 está la definición de trabajador. Persona física que le presta a otra un trabajo personal subordinado. Número 9, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones, no del nombre del puesto. Fíjate lo que está subrayado en amarillo. Son funciones de confianza, las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización de la empresa. Te pregunto, ¿la secretaria hace labores de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización? La respuesta evidente es que no. Entonces la secretaria no es trabajadora de confianza. Oye, ¿tienes sindicato? Sí, sí tengo sindicato. ¿La secretaria forma parte del sindicato? No, porque es la secretaria del licenciado. Ok, pero ya vimos que la secretaria, a pesar de que es la secretaria del licenciado, no es trabajadora de confianza. ¿Cómo de que no?
Pues no, porque el único que hace labores de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización es el licenciado, es el contador, más no la secre. El auxiliar contable tampoco hace funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Fíjate lo que dice, cuando tengan carácter general y también funciones que se relacionen con trabajos personales del patrón. ¿Por qué crees que contrata el trabajador a este tipo de trabajadores de confianza? Porque son cosas que debería de hacer él, pero pues no le da tiempo, por eso te contrata a ti. Por eso la secretaria no es trabajadora de confianza. Oye, licenciado, pero si tengo sindicato y la secretaria no forma parte del sindicato porque pues, él es la secre del conta, entonces pues no es trabajadora no sindicalizada. Tendrías entonces en tu empresa trabajador de confianza. Y ya viste que son poquitas personas, los gerentes y si me apuras, los jefes. Pero ya los que están abajo, los auxiliares y las secretarias, para nada son trabajadores de confianza. Son trabajadores común y corrientes. Entonces ya nos dimos cuenta que los que vamos a topar, pues son poquitos trabajadores. Son los que realizan labores de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Así que, por favor, todo mundo a adecuar sus criterios, porque ya te expliqué, ya te diste cuenta que la secretaria no es trabajadora de confianza, es una trabajadora ordinaria. Es que la secretaria gana muy bien, bueno, ¿qué tiene, no? Aquí no es cuánto gane, no es por lo que gane, es por lo que hace. Y ella no hace estas labores de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, y mucho menos hace trabajos personales que debería hacer el patrón. Yo soy el dueño y yo como dueño pues me gusta estar al pendiente de toda mi empresa. Pero ya específicamente te contrato a ti, gerente de producción, pues para que tú vigiles el desarrollo del proceso del producto. Eres mi brazo derecho. Por eso el gerente de producción, él sí es trabajador de confianza. Pero ya incluso ni siquiera el supervisor. El supervisor está subordinado al gerente de producción. Bueno, también dirige, puede vigilar y puede fiscalizar ciertas áreas de la empresa. Ok, el supervisor también te concedo que sea trabajador de confianza. Pero abajo del supervisor, nadie. Más datos. ¿A qué trabajador le aplica el reparto de utilidades? A todos. Reconocemos la existencia de dos tipos de trabajadores. Trabajador que en el argot laboral conocemos como trabajador de planta. ¿Cuál es el trabajador de planta? Pues aquel que te realiza una labor que es permanente, que es fija. El ejemplo del almacenista. Necesitas una persona que reciba materiales, clasifique, ordene y en todo caso entregue material. Entonces, el almacenista lo necesitas ahí todos los días de manera permanente. Y contamos con los trabajadores eventuales, aquellos que te realizan una labor extraordinaria y temporal. El almacenista se tiene que ir de vacaciones, pero el almacén no lo puedes dejar solo, necesitas tener una persona ahí. Entonces, cuando el trabajador se va de vacaciones, contratas a un sustituto y le haces un contrato eventual. ¿Qué contrato le haces? Contrato por tiempo determinado. ¿Cuál es la materia de trabajo? Sustituir la ausencia del titular del puesto. En cuanto el titular se reintegra, se termina el contrato. Contrato eventual de 6 días, porque se va a ir de vacaciones 6 días, primer año. Sí, ¿qué tiene? Entonces, ese es un trabajador eventual.
¿Qué pasa con los eventuales? El otro contrato eventual es el contrato por obra determinada. El ejemplo clásico, pues, está en la construcción. Vamos a construir una casita, vamos a construir un aeropuertito, un trenecito. Tarde o temprano vas a terminar de construir. Por eso es contrato por obra determinada. Fíjate, el aeropuerto se tardaron, ¿qué? 3 años en construirlo. Yo hice un contrato por obra determinada desde el 2018 hasta el 2022. Casi 4 años. Perfectamente válido, pero es un trabajador eventual. Bueno, ¿qué restricción tenemos con los eventuales? Deben haber laborado la suma de sus contratos en el año. Sí, porque un eventual, por ejemplo, ese que lo tienes de comodín, ese que es comodín, cuando se te ofrece cubrir una ausencia, pues luego le hablas. Oye, Pepe, hubo un incapacitado. ¿Vale? Vas y lo cubres. Se va de vacaciones, entonces vas y cubres las vacaciones. Lo traes de comodín. Entonces le haces varios contratos eventuales en el año. ¿Cuántos? Los que sean necesarios. Es que tengo miedo de que si le hago 2 eventuales ya me va a pedir la planta. Mientras esté bien justificada la eventualidad, le puedes hacer 10, 20, 40 contratos. Es que me va a cubrir las vacaciones de 40 personas. 40 contratos. Porque va a cubrir vacaciones de los 40 trabajadores sin ningún problema, muchachos. Entonces vas a sumar los días de esos trabajadores eventuales y tienen que haber laborado 60 días cuando menos en el año. Los trabajadores de planta no tienen esa restricción porque puede darse el caso que un trabajador de planta pues, haya laborado menos días. A lo mejor causó baja, ¿qué te gusta? ¿El 10 de enero? Entonces nada más laboró del 1 de enero al 10 de enero. Y por el motivo que sea, no importa el motivo de la baja, solamente laboró 10 días en el año. Si nada más laboró 10 días en el año y es de planta, tiene derecho al reparto. Otro ejemplo, un trabajador que se la pasó incapacitado todo el año. ¿Qué tipo de incapacidad fue? Riesgo de trabajo. Está activo, tiene todo el año. Oye, fue una incapacidad por enfermedad general y se la pasó todo el año incapacitado, ¿sí? Es una enfermedad fea de esas crónico-degenerativas. Entonces, se enfermó por ahí del mes de febrero. Entonces, tiene como 30, 35 días en el año, nada más. Pero es trabajador de planta. Entonces, sí tiene derecho al reparto. Aunque se le haya pasado incapacitado el resto del año, tiene días hábiles todavía en enero y parte de febrero, qué sé yo. Los primeros días de enero se fue de incapacidad. Pero fue por enfermedad general. Entonces, ese trabajador de planta, le contamos los días que efectivamente laboró antes de haberse incapacitado por enfermedad. Entonces, si el trabajador de planta tuvo un día en el año, tiene derecho a las utilidades por un día, cosa que no tienen los eventuales. Los eventuales sí tienen que sumar 60 días en el año. No aplica entonces las utilidades a los patrones. Toda aquella persona que no fue trabajador no tiene derecho al reparto. ¿Cuál es la característica del trabajador? Haber sido subordinado. No importa cómo lo contrataste, de planta o eventual. Tiene derecho a las utilidades. Ok, ya vimos que el de eventual tiene que haber sumado 60 días. Todos sus contratos en el año, 60 días para tener derecho al reparto. Pero todos los trabajadores tienen derecho a las utilidades. Oye, licenciado, yo soy una sociedad de la sociedad civil, organización no gubernamental.
las famosas ONG. Somos una fundación de ayuda, de asistencia, de beneficencia. Pues eres una sociedad, eres un grupo de personas que no buscan el afán de lucro. Pues no tienes obligación de repartir nada, puesto que no haces lucro con esa asistencia y beneficencia. Es que si recibimos dinero, son donaciones de los gente altruista. Bueno, ok, recibes ingresos, pero no es con el afán de lucro. ¿Y tienes trabajadores? Sí, tenemos aquí pues, a la secretaria, tenemos al mensajero, tenemos al velador, qué sé yo. ¿Sí tienes trabajadores? Sí. Ok, eres un patrón, mas no eres patrón con fines de lucro. De las mismas donaciones, agarras, separas para el pago de las cuotas del Seguro Social, por ejemplo, porque sí tienes que darlo de alta, porque es un trabajador, a final de cuentas le das órdenes y esa persona tiene que obedecer, ¿no? Entonces, ese tipo de patrones no tienen la obligación de repartir. Empresas que en el año no hayan tenido un ingreso declarado de 300,000 pesos anuales están exceptuadas de hacer reparto. Sí tuvieron utilidades, pero debido a su volumen de ingresos, pues no están obligadas a repartir. Los famosos outsourcing. Toda unidad que produzca bienes o servicios con afán de lucro tiene que repartir utilidades. Claro, si las obtuvo, ¿verdad? Empresas nuevas. El primer año están exceptuadas también de repartir utilidades. Aquí no entran en esa disposición, no entran las empresas que debieron haber funcionado por efectos del outsourcing. Oye, es que por outsourcing tú no tenías trabajadores. ¿Cómo de que no tenías trabajadores? Sí, es que todo lo tercerizabas. El outsourcing malo, donde tú contrataste a otra empresa para que te proveyeran a tus propios trabajadores. Ejemplo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pues fabricas anteojos. Ese es tu negocio, ¿no? Fabricar anteojos. Para fabricar anteojos necesitas al obrero, al que te ponen el molde, el plástico para fabricarle el armazón. Y tienes otro obrero para que le pongan los cristales. Entonces necesitas 2 obreros. Entonces, esos trabajadores son tuyos. Nada más que había malos patrones que hace cuenta como si rentaran a los obreros. Le pagaban a otra empresa y esa empresa les proporcionaba a sus propios obreros. Mal hecho. Eso ya está prohibido con la reforma. Incluso desde 2012 ya estaba prohibido. Bueno, entonces, esas empresas nunca debieron haber subcontratado a otras para que les proveyeran la mano de obra. Entonces, por eso no se consideran nuevas empresas. Entonces, tienen que repartir utilidades. Entonces, si estaban en otra empresa anterior, en el outsourcing debe repartir utilidades desde enero hasta la fecha en que los dieron de baja. Y la nueva empresa, desde la fecha en que los absorbió hasta el 31 de diciembre. Entonces, por el hecho de que eres outsourcing o eras outsourcing, no te liberas de la obligación de repartir. Arturo, ya vamos para allá a la hoja de cálculo. Jorge, ¿cómo debe ser reparto de empresas? Ya te la contesté, Jorge. Ya te la contesté, ya viste. Se reparte la utilidad a partir de que absorbiste a los trabajadores. La empresa anterior tiene que repartir desde enero hasta la fecha en que dejaron de ser sus trabajadores. Ok, los días ya los vimos. Vamos pues a la hoja de cálculo. Sí, no hay límite para no hacer la comisión mixta.
Ayer, Eduardo, me habló una persona. Oye, nada más tengo 2 trabajadores. ¿Tengo que hacer comisión? Pues claro que sí. En ese caso, tú como patrón serías el único, y en el caso de los trabajadores, pues que se echen un volado a ver cuál de los dos quiere ser el representante. Pero sí, tienes que hacer la comisión. Aquí no te exime el número de trabajadores. Ya yo te recomendé, ¿no? Que fueran 2 y 2. Pero en este caso, que son 10, pues 1 y 1, ¿no? ¿Para qué necesitas tanta gente? SAC-NICTE, una guardería que está afiliada al IMSS, ¿reparte utilidades? Yo te preguntaría, SAC-NICTE, ¿cuál es la forma de la constitución en que está creada esa guardería? Si es una empresa con el afán de lucro, sí, porque a lo mejor, a mí no me interesa si está afiliada al IMSS. A mí lo que me interesa saber es cómo está constituida esa sociedad. Si es una empresa con afán de lucro, tiene que repartir utilidades. Si trabaja a base de donaciones, entonces debe estar constituida como una sociedad civil sin afán de lucro. Entonces yo te pregunto qué tipo de organización es, si es con afán de lucro o sin afán de lucro. Entonces tiene que repartir, mi querida SAC-NICTE. Lalo, una escuela preparatoria tiene ingresos exentos por enseñanza, ¿está obligada al pago de utilidades? Claro que sí. Que los ingresos estén exentos no te libera de la responsabilidad. Tienes trabajadores y lograste utilidades, las tienes que repartir. Todo parte de responder la pregunta. ¿Esa empresa tiene el afán de lucro? Sí. Brinda servicios de enseñanza. A final de cuentas es un negocio, ¿no? Dar clases es un negocio. Oye, un hospital también es un negocio. Si tiene utilidades, las tiene que repartir. Ana Rosa, una empresa familiar donde el papá es el dueño y los hijos son empleados, ¿tiene la obligación de pagar PTU? En una empresa familiar, Ana Rosa, no aplican las disposiciones del trabajo. A final de cuentas, la utilidad se queda en la familia. Pero en este caso, no aplica eso. Junior Becerra, un laboratorio de análisis médicos debe dar utilidades, claro que sí. Cobra por eso, ¿no? Y ahí tiene a sus técnicos laboratoristas. Claro que tiene que repartir utilidades. Ana Rosa, y una revisión de CTPS, ¿cómo lo fundamentas? Hay un capítulo que se llama Industria Familiar en la Ley Federal del Trabajo. Industria familiar. Artículo 351, Ana Rosa. Dice el 351 cuáles son las empresas familiares. Ellos lo nombran talleres, es lo mismo. En el que exclusivamente trabajan, fíjate, solo deben de trabajar los esposos, padres, hijos y pupilos, ¿eh? Fíjate cómo este artículo todavía trae conceptos de allá de épocas de la Revolución. Pupilo. Un pupilo, pues es un aprendiz. Y fíjate lo que dice el 352. No se aplican a los talleres familiares las disposiciones de ley del trabajo, con excepción de lo de higiene y seguridad. Ahí sí el inspector, en tu caso, Ana Rosa, te van a revisar todo lo relacionado con higiene y seguridad. Pues es por protección de la familia, pero todo lo demás no te aplica. Obviamente, papá, pues, darles algo, ¿no? Entonces eso ya es
Cosa de la familia. Bueno, vamos a abrir nuestra hoja de cálculo para ver cómo vamos a repartir las utilidades. Con eso nos apoyamos los miembros de la comisión. Datos. ¿Qué datos necesitamos? Vamos a abrir aquí un bloc de notas y vamos anotando qué es lo que necesitamos. Papeles de trabajo. Papeles de trabajo para la PTU. Ya vimos que necesitamos las nóminas. Necesitamos también las listas de asistencia. Las nóminas. ¿Por qué necesitamos las nóminas? Porque necesitamos los salarios. Y de los salarios necesitamos lo de los días trabajados, de los permisos con goce y vacaciones, ¿no? Esos importes. Importes del año. Listas de asistencia, porque necesitamos saber faltas o ausentismos. Ausentismos. Justificados e injustificados. Necesitamos los permisos con goce. Necesitamos las incapacidades para ver cuáles sí tomamos en cuenta y cuáles no. Necesitamos la declaración, tan importante, porque en esta declaración se señala el importe a repartir. ¿Qué más necesitamos? Utilidades no cobradas. ¿Pero de qué ejercicio? Hay un concepto, muchachos, que se llama prescripción. Prescripción, o sea, que tú como trabajador tienes derecho a una fecha límite para cobrar tus utilidades. La prescripción lo encontramos en el artículo 516, Ley Federal del Trabajo, y nos habla que prescriben en un año las acciones de trabajo. Entonces, tus utilidades tienes un año para cobrar. No, pero ¿a partir de cuándo? Fechas. Quedamos fechas. Personas morales presentan su declaración el 31 de marzo. Y las personas físicas, este 2022, presentaron su declaración el 2 de mayo. Y nos dice la Ley Federal del Trabajo que hay una fecha límite para repartir. ¿Cuándo se reparte? ¿Cuándo se reparte? Personas morales y personas físicas, nos dice la Ley Federal del Trabajo y nos dice, hay un reglamento especial, reglamento del artículo 122 y 123, 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo se reparte? Vamos a ver qué nos dice. Primero vamos a ver lo que nos dice la ley para ver cuándo tenemos que repartir. Y es importante saberlo porque de ahí tenemos que ver la prescripción. Entonces, las utilidades están a partir del artículo 117 en adelante. La comisión, el derecho, el patrón, en el artículo 120, ya tengo que dice la ley, artículo 122. Deberá efectuarse dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha en que debe pagarse el impuesto anual. O sea, el impuesto anual es el 31 de marzo. A partir del 31 de marzo, 60 días siguientes. Oye, espérame. ¿Naturales o hábiles?
Primero, hey, estamos analizando la ley. Aquí dice, perfectamente, 60 días. Pero te pregunto, ¿hábiles o naturales? Bueno, aquí no se especifica, nada más dice 60 días siguientes. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a ver si la ley federal nos dice si son hábiles o naturales. Artículo tercero, punto ter. Para efectos de esta ley se entenderá autoridad conciliadora, registral, centros, constitución, día, fracción quinta. Fíjate lo que dice la fracción quinta del artículo tercero ter. Para efectos de esta ley federal, ley federal del trabajo, se entenderá por día que se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trate de días naturales. Entonces, muchachos, si dice días, se entiende que son días hábiles, a menos que diga que se cuenten en días naturales. Regresamos al 122. A ver qué dice. Control F 122. ¿Qué dice el artículo 122? El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha. ¿Dice naturales? Como no dice naturales, se entiende días hábiles. ¡Wow! Entonces, 60 días hábiles a partir del 31 de marzo quiere decir que no se cumplen en mayo, se cumplen en junio. Y estamos acostumbrados a repartir en mayo y en junio. Oye, hay un reglamento. Vamos a abrir el reglamento. Déjame esconder esta hojita. Escóndete. Vamos a ver aquí un reglamento. Aquí lo tengo abierto. Reglamento del artículo 122. Fíjate cómo se llama. Reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Fíjate lo que dice el artículo sexto de este reglamento. Artículo 6. El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días naturales. Ok, vámonos a nuestra hojita aquí de trabajo, porque necesitamos ver cuándo debemos repartir. Entonces, ¿cuándo repartimos? La ley dice que son 60 días hábiles, porque no dice naturales. Si no dice naturales, entonces se entiende que los 60 días son hábiles. Pero este reglamento, aquí está, lo acabas de ver, reglamento del artículo 122, ¿qué dice? 121 y 122. 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo menciona que se debe repartir en 60 días naturales. Entonces, tenemos por aquí un ligero problema. ¿A quién le hacemos clase? ¿A quién le hacemos caso? ¿A la ley o al reglamento? ¿Qué opina el público? A ver, leo aquí sus respuestas.
Lalo dice que ley. Ana Rosa dice que el reglamento. Por favor, Ana Rosa, pasa al departamento de personal por tu liquidación. También María Luisa. Exactamente, Jorge González. No lo digo yo, lo dice Jorge. Pero Jorge está correcto. O sea, no puede ir, un reglamento no puede ir en contra de la ley. ¿Sabes cuál es el problema? No pasa nada, hay que ajustar el reglamento. Es que el reglamento, déjame te digo, fíjate cuándo fue publicado el reglamento. Aquí se ve. Fue publicado el 5 de junio del 2014. Y esta definición de días hábiles de la ley, fíjate cuándo fue publicado. Acá donde dice días hábiles, este artículo tercero ter, fíjate cuándo fue publicado. Mayo del 2019. O sea, el reglamento es anterior, el reglamento estaba bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, como los reglamentos no requieren de un proceso legislativo complejo, largo, tedioso, cansado, lleno de pleitos ahí en las cámaras de diputados y senadores, pues aquí se requiere que la Secretaría del Trabajo se ponga las pilas y haga una modificación al reglamento. Y va a tener que hacer esa modificación, van a tener que modificar aquí para que eliminar lo de naturales, para que se adecue a la ley. Pero bueno, muchachos, no pasa nada. Si tú quieres repartir en mayo y junio, es correcto, porque estás dentro del plazo, evidentemente. Así que no te preocupes. Es más, así déjalo. ¿Cuándo repartimos? En mayo y en junio. Exactamente, Jorge. Para adecuarlo a los nuevos plazos. Y pues ahí se llevaron de corbata a otros plazos también que hay que vigilar. Y esto de la prescripción está en el 516. Prescriben un año a partir del día siguiente, la fecha en que la obligación sea exigible. Entonces, por eso tenemos ahí ese detallito. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a repartir? Si quieres dejar mayo y junio, no hay problema. 31 de mayo. Personas morales y las personas físicas, un mes después, el 30 de junio. Si lo quieres dejar así, está bien, no pasa nada. El problema es la prescripción. Porque la prescripción es a partir de un año contado a la fecha en que se hace exigible. Y la fecha de exigencia no es el 31 de mayo, es después. Fíjate todo lo que estamos haciendo, nada más para determinar cuáles son las utilidades no cobradas. Empecé con la prescripción. De la prescripción nos fuimos a las fechas. De las fechas para saber cuándo se reparte. Ya se metieron aquí los días hábiles. Ahora, entonces, ¿cuándo va a ser la fecha límite para cobrar las utilidades? Vamos a dejar 31 de mayo. Si dejamos el 31 de mayo, entonces el trabajador tiene como fecha límite para venir a cobrar las utilidades, por ejemplo, vamos a ponerle las del 2020, porque vamos a repartir 2021. Vamos a poner las del 2020. Suponiendo un año para venir a cobrarlas, entonces sería el 31 de mayo del 2022. Y ya ahorita ya estamos haciendo las del 2021. Por lo tanto, las utilidades cobradas
no podemos sumar todavía las del 2020 porque puede ser que algún trabajador venga a cobrar, porque está todavía en plazo. El plazo se vence el 31 de mayo. Y esa fecha ya debiste haber pagado las del 2021. Por lo tanto, las utilidades no cobradas vamos a sumar las del 2019, no las del 2020. Ay, licenciado, pues si el trabajador no viene a cobrar en diciembre, ya se autodescarta y ya no viene en el 2021 o 2022 a cobrar las del 2020. Bueno, si te quieres arriesgar, ya es decisión tuya. Aquí ya te demostré que las utilidades que debes de sumar, utilidades no cobradas, son las del 2019. Por este efecto de la prescripción. ¿Sale? Entonces ya tenemos utilidades no cobradas del 2019. Y nos vamos a nuestros papeles de trabajo, revisamos qué trabajadores no vinieron a cobrar y determinamos que fueron un total de 5,000 pesos. Utilidades no cobradas del 2019, 5,000 pesos. Y las utilidades del 2021, que ya nos entregó copia de la declaración del patrón, y vemos en la hoja que dice utilidades, 125,000 pesos. Entonces ya tenemos la suma de utilidades a repartir. Suma a repartir, 125,000 más 5, total a repartir, 130,000 pesos. Listo. Entonces a ponernos a chambear. Ok, ¿qué más necesitamos? Ya tenemos los días del año, ya tenemos los sueldos, los salarios del año. Ahora necesitamos saber qué trabajadores, tipos de trabajador, ¿no? Tipos de trabajadores. Necesitamos quiénes fueron trabajadores de planta y quiénes fueron trabajadores eventuales. Los que contratamos por obra o tiempo determinado. Y los de planta son los que tenemos contratados por tiempo indeterminado. Necesitamos saber otro tipo de trabajador. Trabajador de confianza y trabajador que no es de confianza. No, no es de confianza. Los que no son de confianza, pues son los sindicalizados. Y los trabajadores ordinarios, ¿no? Oye, con la reforma laboral, tengo trabajadores que formaban parte del sindicato y fue por decisión de ellos que abandonaron el sindicato. Sí, ayer vino un trabajador, oye, yo ya no quiero ser trabajador sindicalizado. Perfecto, es tu decisión. Hazte un escrito dirigido al sindicato. Estimado sindicato, a partir de hoy dejo de ser trabajador sindicalizado. No se convierte en trabajador de confianza, se convierte en un trabajador ordinario. Entonces fíjate cómo hay trabajador que no es sindicalizado. Entonces tendríamos de confianza, sindicalizados, no sindicalizados. Fati, si una empresa no repartió utilidades en el 2020, debe sumar
estas al 2021 o las tiene que calcular por separado? Tendría que calcularlas por separado, Fati. Porque no puedes sumar utilidades que correspondieron a trabajadores que tal vez ya no están contigo. Tienes que calcularlas por separado. Fernanda, si la empresa no tuvo utilidades en el 21, pero se tienen pendientes las del 19, ¿es correcto pagarlas? Pues sí. Tendrías que pagar únicamente esas utilidades del 2019 y repartirlas entre todos. Entre todos los que estuvieron en el 2021. Erika, en el caso del plazo de un RIF, régimen de incorporación fiscal, ¿tenía plazo diferente? ¿Cambió este año o ya es general? No, en el caso de los RIF, todavía tienen sus reglas de las mismas del año pasado. Es decir, los RIF van acumulando sus declaraciones bimestrales. Entonces, ya en diciembre, cuando pagas tu bimestre, noviembre, diciembre, que lo pagas en enero, pues ya sumas las utilidades de cada bimestre y ya tendrías el total anual. Tienes oportunidad, por ser persona física, de repartirlas a partir de este mes de mayo. Tendrías mayo y junio para repartir las utilidades de ese régimen de incorporación fiscal. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos los antecedentes. Necesitamos tener todos esos papeles, esos documentos, esos importes para saber los salarios y los días que hayan laborado todos los trabajadores y comenzar a vaciarlo en nuestra hoja de trabajo. Entonces, todo esto que ya hicimos aquí en nuestros antecedentes, ya nada más lo vaciamos a nuestra hojita de trabajo. Lalo Méndez, si en la declaración anual que entregó el área de finanzas no hay PTU en el ejercicio, pero si un importe de PTU no cobrado en el ejercicio anterior se debe pagar, ya le acabo de responder, ya dije que sí. Misma respuesta de Fernanda Marín. Sí se tiene que repartir. Pues será una utilidad muy pequeña, pero pues hay que repartirlo. Porque fíjate, aquí en nuestra hoja de trabajo, no, Fernanda, ahí en la hoja de trabajo, mira, si te fijas aquí en pantalla, aquí está debidamente separada, ¿no? Utilidad del ejercicio 2021, quedamos que eran 125,000 pesos, ¿no? Y utilidad no cobrada del 2019, 5,000, total de utilidades a repartir, 130,000. Aquí queda en tus papeles de trabajo. Ya todo lo pones de manera global. Debes de tener tu declaración donde dice que se va a repartir 125 y debes de tener ahí tu listado de trabajadores del 2019 que no vinieron a cobrar. Debes de tener esa lista de trabajadores y la suma de todos estos debe ser 5,000 pesos. 1, 2, 3, los trabajadores que tú tienes ahí tu control de utilidades pagadas. Por eso, muchachos, al momento de hacer el reparto, ya en la entrega del dinerito, primero repartimos a los trabajadores que están activos y después a los trabajadores que están dados de baja. Oye, es que me habló Fernanda Marín que si tiene utilidades por cobrar. Sí, dile que venga en junio. Primero pagamos los activos, los vamos a pagar el 30 de mayo. Y el junio pagamos a los que fueron dados de baja. Sí, no pasa nada. A ellos sí les podemos pagar, porque no sabemos cuándo van a venir. Entonces, hasta que vengan a cobrar, elaboramos el cheque y ya que cobraron, lo timbramos. No vamos a timbrar nada que no sabemos
si se va a venir a cobrar o no. No, es un relajo. Mejor hasta que vengan a cobrar. Entonces, yo ya cito a Fernanda. ¿Qué día quieres venir, Fernanda? El 3 de junio. Es viernes, creo, ¿no? Aquí pagamos los viernes. Pues el viernes, todos los viernes de junio. Hay programas a todos los que te hablen, que están dados de baja. Aquí tengo la lista. Estos fueron dados de baja el 31 de diciembre, el 3 de enero, el 16 de febrero de 2021. Pues esos tres los programo para pagarles a partir de junio, suponiendo que soy persona moral. Ejercicio 2021, fecha límite de pago, 30 de mayo, si es persona física, el 30 de junio. Prescripción, 30 de mayo del 2023, 30 de junio 2023. Por eso el ejercicio 2019 lo repartes en el 20 y la fecha límite de reparto sería el 21. Por eso ellos sí los podemos acumular como utilidad no cobrada. Si fuera del 2020, se mueven los años y sería 2021 y todavía el del 2000. Fíjate, ejercicio 2020 todavía puede venir a cobrar. Y tú ya quieres repartir, no lo puedes incluir. Por eso se queda 2019 como utilidad no cobrada. Pues ya está aquí nuestra utilidad y aquí están todos nuestros salarios. Vamos a empezar a repartir. Entonces nos traemos la lista de todos los trabajadores. Aquí están todos. Hasta incluso los que fueron dados de baja. Aquí están todos. Son 6 trabajadores. Maricruz, Santiago, Luis, Felipe, Carmen y Fernando. Deja ponerle otro nombre a este compa. Vamos a ponerle Luis Antonio. Felipe, Carmen y Fernando. Su fecha de ingreso, su fecha de baja. Tipo de trabajador. Aquí tengo que son de confianza. Estos dos fueron de confianza. No tengo sindicato, pues entonces son no sindicalizados. Si tuviera sindicato, pues sería este. Este sería sindicalizado. Y este. Y el de abajo, fíjate, no fue confianza, no fue sindicalizado. El puesto, si le quieres poner puesto, operador, auxiliar, secretaria y chofer. Tipo de trabajador, o sea, tipo de contrato. Aquí puedes ponerle tipo de contrato para diferenciarlo, ¿no? Tipo de contratación. ¿Cómo lo contrataste? Pues estos eran de planta y acá tengo 2 eventuales nada más. Todos los demás fueron de planta. Aquí tengo ya divididos los que fueron de confianza para mayor localización y luego los que no fueron de confianza. Ahí está. Los días del año, del 1 de enero al 31 de diciembre, 365 días. Además sé que lo silencié yo. Si no, la silencio yo, ¿qué tiene? Ahí está. Calladita, calladita. Oye, pero este nada más tiene 3 días en el año. A ver, ¿por qué? Porque causó baja el 3 de enero. Ok, por eso tiene 3 días en el año. Y este tiene 47 días. Pero esta fue una secretaria eventual. A lo mejor pues, nada más le dimos un contrato, o a lo mejor le dimos 2, qué sé yo. Pero la suma de sus contratos nos dio 47 días. Y este compa, ¿por qué nada más tiene 306? Es que entró el 1 de marzo. Si entró el 1 de marzo, a ver si es cierto. 1 de marzo, 31 días de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 306 días, ok, está bien. Y le puse una fórmula. Ok. Incidencias.
Aquí tenemos incidencias, incapacidad por enfermedad general, ausentismos. Aquí le puse un comentario. Las incapacidades sí se descuentan. Ausentismos incluye permisos sin goce si se descuentan. Agrégale aquí, le voy a agregar lo del artículo 42. Modificar nota. ¿Dónde está? Incluye permisos sin goce. Y artículo 42, Ley Federal del Trabajo. Listo, escondemos comentario. Pues aquí está. En el año, resulta que Luis Antonio tuvo 14 días de incapacidad. Acá Maricruz, 5 ausentismos. Luis Antonio, 4 ausentismos. Y Fernando, 4 ausentismos. Más incidencias de días. Vamos a ponerle aquí. Incidencias de días. Y centramos. Ahí está. Tenemos aquí incapacidades por riesgos de trabajo. Comentario, no se descuentan. Ya vimos que se considera el trabajador en estado activo, al igual que las maternidades. Permisos con goce de ley o contractuales no se descuentan. Entonces aquí tenemos, vamos a ver, uno por uno. Maricruz, de sus 365 días del año, tuvo 5 ausentismos, entonces descuéntale 5 días. Tuvo 84 por maternidad, esos no se descuentan. Por lo tanto, sus días netos, 360. Segundo, Santiago no tiene incidencias. Tercer caso, Luis Antonio sí tiene incidencias, tiene incapacidades por enfermedad y ausentismos. A 365, quítale 18 días, nos da 347. Felipe, ¿por qué a él sí le consideramos? Porque fue de planta. Y a Carmen fue eventual, y como no tuvo los 60 días, pues a ella desde aquí, por los días, la eliminamos, ¿no? Por eso no tiene días netos. Pero así la dejamos en el listado, por si nos habla Carmen, dice, oye, ya me enteré que están repartiendo utilidades, yo trabajé con ustedes. Sí, Carmelita, pero solamente trabajaste 47 días en el año, por eso no tienes derecho al reparto. Y el último, Fernando, de los 306, tuvo 5 ausentismos, 21 incapacidades por riesgo de trabajo, 5 permisos con goce. Por lo tanto, solamente le descontamos a los 306 5 días. Y listo, ya tenemos los días netos. Entonces, vamos a sumar estos días netos de cada uno de ellos. La suma nos da 1,376 días. Entonces, vamos a partir del total de utilidades, el 50%, que son 65,000, en función a los días trabajados, que son estos. Pues vamos a dividir 65,000 entre 1,376. A ver, saca la calculadora. ¿Cuánto nos da? Calculadora. 65,000 entre 1,376 nos da un factor de 47.2384, redondeando a 4 decimales, para que nos dé un poquito más de exactitud. Aquí está. Factor 47.2384. Ahora este factor lo vamos a multiplicar por la columna 1. Columna 1 por Q7. ¿Qué es Q7? El factor días. A ver, entonces multiplica 360, que es Maricruz, 360 por 47.2384, o sea, 17,005.82. El redondeo de Excel.
A ver, déjame, le quito estos 11. Ahí está, 17,000. Ah, exactamente, 17,005.82. Perfecto. Y así por cada uno. Y nos da, en más, mira, nos sobran 4 centavitos. 65,000 pesos a repartir. Se los vamos a quitar aquí a Maricruz, que es la que va a sacar más. Menos 4 centavitos. Listo. Ya están las utilidades en función a los días. Ahora vamos a repartir utilidades en función al salario. Entonces ya nos trajimos aquí el salario de los días laborados, más los días de descanso, vacaciones disfrutadas y permisos con goce. Nómina por nómina, el acumulado anual. Y tenemos Maricruz, Santiago, Luis Antonio, Felipe. Carmen no, porque ya vimos que por los días no tiene derecho. Entonces por eso a ella le ponemos 0. Ella no afecta. Y por último, Fernando. ¿Por qué no lo sumé? Ah, es que necesitamos topar a los de confianza. Y los de confianza son estos dos nada más. Maricruz y Santiago van a estar topados. ¿Qué nos dice la ley federal del trabajo? Con el 20% de los trabajadores de planta, serían estos dos nada más, porque Carmen y Fernando fueron eventuales. Entonces nada más topamos a estos dos. Entonces, ¿quién fue el que percibió más? Pues fue Fernando, no, Luis Antonio. Luis Antonio, ¿cuánto percibió? 109,000. Entonces, estos 109,000 los vamos a multiplicar por el 20%. 109 por el 20% es 21,800. Se lo sumamos a Luis Fernando, a sus 109, y este va a ser el tope de los de confianza, de Maricruz y Santiago. Entonces le ponemos 130,800. Acá, factor salarios. Tope, salario anual del sindicalizado, que más percibió, 109. Tope del de confianza, 130,800. Entonces, a estos dos los vamos a topar. Aquí nada más a Maricruz y Santiago. Por eso los tengo divididos. Entonces, tope para Maricruz. En lugar de 210, va a ser 130,800. Santiago no lo topé, pues porque fueron 46. Si su salario fuera superior a 130,800, aquí le pongo ese tope. Entonces ya están aquí los dos. Los demás no se ajustan. Entonces hago la suma de esta columna. 299,800. Ahí está la suma. Segundo factor, salarios, el otro 50% de utilidades, 130,000 entre 2, 65,000 entre la suma de salarios. Saca calculadora, divide 65,000 entre la suma de salarios, 299,800. Factor salarios, 0.2168. Aquí está. 0.2168. Este factor salarios lo vamos a multiplicar por el salario ajustado. 0.2168 por, en el caso de Maricruz, 130,800. Nos va a dar 28,357,44. Y así por todos y cada uno de los trabajadores. Y nos da 65,000. Sobran 3 pesitos, 3.32. Se lo voy a descontar a Maricruz. Menos 3.32. Nada más para el ejemplo. Y listo, ya tenemos la utilidad a repartir. Columna A, utilidad días. Columna B, utilidad salario. Columna A más columna B nos da la utilidad total o calculada.
Listo, ya está. Utilidad ajustada a un mes. ¿Qué es eso de utilidad ajustada a un mes? Artículo 127, fracción 3. A ver, vamos a ver qué dice ese artículo 127, fracción 3. 127, fracción 3. El monto de las utilidades de trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo. Estas son las personas físicas que trabajan por su cuenta y para ello requieren a un trabajador. Por ejemplo, en mi caso, yo soy persona física, actividad profesional. Me dedico a dar consultorías, doy capacitaciones y tengo a mi auxiliar administrativo. Tengo 3 o 4 auxiliares administrativos. Mi chofer, mi cobrador, varios trabajadores. Yo percibo ingresos por mi trabajo, por dar consultorías, por dar capacitaciones, si soy dentista, si soy médico, si soy abogado, por la realización de mi trabajo. Y los que se dedican al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos e intereses, la utilidad de mis trabajadores no podrá exceder de un mes de salario. Les vamos a poner ejemplo, que esta empresa sea la mía y que tengo estos trabajadores, no puedo dar más de un mes de salario. Vamos a suponer que el mes de salario fuera, pues como Maricruz está topada, sería 130,800, que es utilidad que le voy a dar en el año, entre 12. Entonces, la utilidad no podría ser mayor de 10,000 para Maricruz. Los demás no están topados. Entonces, ellos sí me traigo su salario mensual. ¿Cuál sería su salario mensual? Acá lo tengo. Este sería el salario mensual. Excepto Carmen, ¿verdad? Suponiendo, muchachos, que esta empresa sea de un patrón cuyos ingresos derivan exclusivamente de su trabajo. Están topados. Entonces, fíjate, en lugar de repartir 130,000, voy a repartir 40,400. Entonces va a haber utilidad no entregada. Y esa utilidad no entregada son 130,000 menos 40,400. Ahí está, ahí se quedan esos 89,000. Por disposición de ley, artículo 127, fracción 3. 2021 se agregó un nuevo inciso, el 127, fracción 8. Las utilidades tendrán como límite máximo. No quiere decir que tengas que darlo a fuerzas. Límite máximo 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años. Entonces necesitas traerte esta información. Reforma Laboral 2021. Promedio de los últimos 3 años. O sea, 2019, 2020 y ya tenemos aquí 2021. Ya está calculada. Aquí está la utilidad. Déjame cambiar el color a esta para que no te confundas. Voy a poner este color. Ahí está. Aquí está la utilidad calculada. Aquí están los 130,000 pesos originalmente obtenidos. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces necesitamos las utilidades, el promedio de los últimos 3 años. 2019, 2020 y 2021. Oye, pero ¿por qué no tiene promedio Santiago? Pues es que a lo mejor Santiago no tiene los 3 años. Él empezó a trabajar
el 1 de enero del 21. Es más, tengo trabajadores la única viejita es Maricruz, todos los demás son del 20 y 21. Este tiene 2 años y este tiene 1 año. Entonces, fíjate, estos son los promedios de acuerdo a esos 3 años efectivos. Entonces, eso tienes que ir a buscarlo trabajador por trabajador. Listo, 3 meses de salario. En el caso de Maricruz, pues ella está topada. Entonces, hago el mismo cálculo. Su tope de 130,800, que es su utilidad a repartir entre 12 por 3. Ese sería su tope en función a su salario. Porque acuérdate que ella está ajustada. Los demás ya no están ajustados, entonces son sus 3 meses de acuerdo con este mes. Entonces aquí vamos a multiplicar este salario por 3. Excepto Carmen, porque ella no recibe utilidades. Listo, aquí están ya los 3 meses de salario. Entonces tenemos que comparar la utilidad calculada contra el promedio y los 3 meses. Caso de Carmen. Carmen va a recibir, bueno, se calculó una utilidad de 45,000, pero tiene un tope de 3 meses, por lo tanto la utilidad será de 32,700. Segundo caso, Fernando. A él se le calcularon 27,200 y tiene un tope de 3 meses. Pobre Fernando. Te vas a tener que repartir los 3 meses de tope. Luis Antonio tiene una utilidad calculada de 40,022, pero también tiene 3 topes de 3 meses. 24,000 pesos. Felipe nada más tiene 1,000 pesitos calculados. Pues te quedas con tus 1,000 pesitos calculados, ni modo que te dé 3 meses. O promedio. No tengo dinero. A ti se te calcularon 1,000, por lo tanto se te dan los 1,000. O sea, aquellos son topes, mas no quiere decir que se los tengas que dar. Así que, mi querido Felipe, pelas. Fernando, se le calcularon 16,000, pero su tope son 15,000, así que topado. Entonces, si te fijas, también vamos a tener una utilidad no entregada. ¿Qué hacemos con esa utilidad entregada? Pues ahí se queda. Ivonne, déjame darte una ovación de pie, Ivonne. ¿Sabes qué nos acaba de decir Ivonne Gil? Ivonne Gil quiere pagar 130,000 pesos. Va una ovación de pie. Oye, Ivonne, pues es que eso es lo realmente calculado. Nada te impide pagar la utilidad calculada, los 130,000 pesos. Yo te felicito porque vas a repartir lo que realmente se calculó. No te metes en problemas, no contravienes nada. Oye, eso de meternos en problemas por un importe no entregado, 31,700 no entregados. Ya sé, el patrón lo que busca es ahorrarse unos pesitos. Pues sí, pero es a costa de una mala disposición. Para mí, esto va en perjuicio del trabajador. Aquí te lo estoy demostrando. Le estamos dando en la mamá a estos trabajadores. No pasa nada, Adriana. Esa utilidad, no hay canasta, no hay nada. Ahí se queda en el limbo.
¿Sabes qué dice mi maestro de Derecho Fiscal? Que tuviste que replantear tu contabilidad en diciembre del 2021 y ya debiste haber hecho este cálculo en diciembre para entonces ajustar tu contabilidad para reflejar únicamente el pago de 98,000 pesos, no de 130. Entonces, muchachos, ustedes deciden qué es lo que hay que hacer. La recomendación que les hacemos es la mía muy particular, que pues Ivonne coincide conmigo, va a repartir lo calculado. Tendrías que rehacer tu contabilidad si el patrón decide pagar esta utilidad ajustada en lugar de 130.98, tienes que rehacer tu contabilidad. Nada más, es lo que habría que hacer. Si vas a pagar la utilidad calculada, no tienes necesidad de hacer lo de la reforma laboral, Eduardo. ¿Cómo nos amparamos ante la ley si optamos pagar la utilidad calculada sin descontar los 3 meses? Con la propia ley. O sea, no estás aplicando el inciso 8 y estás beneficiando al trabajador, Olga. Como estás beneficiando al trabajador, de ninguna manera te van a sancionar. El inspector se va a quedar con su cara de, ay, qué buena empresa, quiero trabajar aquí. Eso es lo que va a pasar, ¿no? No te metes en problemas. El promedio de los últimos 3 años, ¿cuál fue su finalidad? Lalo, no tengo la menor idea. Se me hace una reforma totalmente absurda en donde el perjuicio evidente es en contra del trabajador. Si hay que hacer complementarias, pues habría que hacerlas, Pati. No creo, pero bueno, tú lo dices. Lucía, el asesor les decía que la PTU no entregada se iba a acumuladas. Yo que sé que se va de PTU de ejercicios anteriores no pagadas, exactamente. Una cosa es utilidad no cobrada, que esa es la que específicamente en la ley dice que se acumula. Pero utilidad no entregada, la ley laboral no dice qué hacer con ellas. Yo no las acumulaba. Simplemente ahí se quedarán. En el limbo. Es sobre el sueldo bruto, Víctor Alexis. Arturo, solo topar lo que le convendría al patrón para aplicar lo convenido por el gobierno. Sí, esto fue un arreglo entre grandes patrones que supuestamente se iban a ver afectados por lo del outsourcing. Mal gobierno. Si eran malos patrones, o sea, ¿para qué les das otra canonjía, no? El material se lo voy a mandar al maestro Juventino. Aquí lo malo es que fue entrada gratuita. Les voy a dejar aquí mis formas de contacto. Los que va a ser una cooperación, una aportación simbólica, si quieren, esta hoja de trabajo, porque también trae el cálculo del impuesto. Sí me gustaría que los que quisieran apoyar a este pobre licenciado que tiene esposa, internet, hijos, perrito y novia que mantener, se los voy a dejar a su consideración. Entonces, el que quiera que le envíe esta hojita, con mucho gusto, una aportación simbólica, con mucho gusto. Ahí están mis formas de contacto, están mis redes sociales, te voy a dejar aquí mi WhatsApp. Me dices que estuviste aquí en la sesión del 11 de mayo, que te gustaría obtener el material, la cooperación, y con mucho gusto te la comparto. Es una hoja de cálculo. Ya viste que en caso de aquí de
la reforma laboral, el promedio y los 3 meses, eso sí los tienes que meter a mano. Todo lo demás prácticamente sí está automatizado. Las fórmulas ahí están. Puedes agregar aquí los renglones que tú quieras. Ándale, Lalo, la casa hogar de los hijos. Bueno, ya te la voy a robar, Lalo. Lo bueno que estamos en trabajo, ¿verdad? Sí, oye, apoyen. La charla fue gratuita, entonces ahí yo me puse de acuerdo con el maestro Juve, pero elaborar la hoja pues también tiene su chiste. Y está muy detallada. Ya en cuanto la tengas, la vas a poder aquí ver. Ahí están los cálculos del impuesto, el impuesto de ley y el impuesto del reglamento. Y como nos dice la ley del impuesto a la renta, le aplicas el resultado que mejor le convenga al trabajador. Entonces ya está formuleado para que te aplique el importe menor de los dos cálculos. ¿Listo? Bueno, pues así sería nuestro resumen de nuestro proceso del pago de las utilidades, de acuerdo con las fechas de cumplimiento de la presentación de la declaración, los días hábiles para entrega de la copia, integración de la comisión mixta, elaborar el proyecto y cuidar la fecha del reparto. Pues ahí están mis formas de contacto, chicos. Ahí están mis redes sociales. Sígueme por Facebook, sígueme por Twitter. Ya también estoy estrenando, no, desde hace un buen rato tengo ahí mis videos en TikTok, ya ves, videos que te ayudan, no te desorientan. Y mi WhatsApp, ¿te quieres agregar? Tengo un grupo en Telegram somos ahí más de 1900, creo que somos en Telegram. Déjame te comparto una foto del grupo, ahí está Telegram. Somos, que se ve acá arriba, 76 pelados. Si te quieres agregar, mándame un mensajito y con mucho gusto te doy la liga para agregarte a mi grupo de Telegram. Ahí te voy a contestar preguntas, a ver, ¿qué traen por allá los muchachos? Entonces, a nombre de PC Solución, gracias, Araceli. A nombre de PC Solución, guiada acertadamente por el maestro Juventino Berrones, busca PC Solución ahí en su página de Facebook y consigue mucha información también relacionada con el área. Muchas gracias a todos por su compañía. No se preocupen, yo cierro el salón. Ahí quedamos pendientes. Hasta la próxima. Gracias a todos por su compañía.